La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya llegaron nuestros invitados. Les cuento, el tema de hoy es el derecho humano a la educación. ¿Qué significa que sea un derecho? ¿Y qué se necesita para que se cumpla? Y cuando no se cumple, ¿qué margen, qué posibilidades de defenderse y de reclamar tienen las y los ciudadanos? Danza, canta Sandra Mianovich y enseguida comenzamos. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, solo no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, solo no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Hermoso tema este brasilero y que dice, sola no estás, podríamos decir, solo no estás. Y qué bueno que las y los maestros sientan eso, que no están solos y que pueden actuar como colectivo. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, Sofía Tisted. Bienvenida. Hola. ¿Te gustó el tema? Me encantó, no lo conocía. Hermoso. Bueno, vamos a hablar sobre la escuela pública. ¿A qué llamamos escuela pública puntualmente? Bueno, creo que hoy en nuestro país, cuando hablamos de escuela pública, hablamos de una institución que puede ser de gestión privada o de gestión pública, pero que de alguna manera aloja todos los días a las infancias, a las juventudes, a los adultos, que van y concurren en busca de cumplir con un derecho, el derecho a la educación, un derecho consagrado constitucionalmente, ¿no? Ahora, es prescindente, ¿por qué se necesita escuela pública? Se necesita escuela pública porque es, creo que una de las instituciones más democráticas que producen un efecto más democrático en nuestras sociedades, ¿no? La escuela nos construye iguales un rato, el rato que estamos en la escuela. En ese instante no somos ni más ni menos poderosos, ni más ni menos, venimos de familias distintas. En ese rato somos estudiantes. Y ese tiempo es el tiempo en que los chicos, las chicas, los adolescentes, las adolescentes pueden hacerse de ese saber, de esos mundos que se fueron construyendo en las generaciones anteriores y reinventarlo, ¿no? Y eso, si no está garantizado por el Estado, bueno, es una de las injusticias más grandes, ¿no? Porque es una injusticia en el presente y una injusticia a futuro. Claro. También qué interesante que sea una oportunidad de intercambio entre diferentes, ¿no es cierto?, con diferencias de todo tipo, de origen, de experiencias. Se habló durante mucho tiempo del derecho a la educación. ¿Por qué hoy se plantea puntualmente el derecho humano a la educación? ¿Cuál es el énfasis que se quiere dar? Bueno, el énfasis tiene que ver con la humanidad, es decir, con que el solo hecho de estar en este mundo nos hace merecedores de las mismas oportunidades, en igualdad de dignidad y derecho a todos los sujetos que habitamos, por ejemplo, en nuestra tierra, pero podrían ser otras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
que bueno, hoy el derecho a la educación concurre con otros derechos, como el derecho al reconocimiento de las identidades preexistentes, hoy están puestos en jaque en algunas provincias como Mendoza, ¿no? En donde se discute si todos los pueblos originarios son tales, o si son argentinos o no. Yo creo que nuestras convenciones internacionales, nuestra Constitución Nacional, eso lo tiene claro. Y dice: una escuela, un espacio educativo para todas, para todos, en igualdad de dignidad y derecho, ¿no? Ahora, ¿se ha ido perdiendo esto? Bueno, si hablamos de la escuela pública en el siglo pasado, y siempre decimos, iba el hijo del encargado con el hijo del médico, ¿se ha perdido un poco esto con el auge, especialmente en algunas provincias o jurisdicciones, de la escuela privada? Un poco sí, un poco no. Yo creo que la escuela sigue siendo el lugar más heterogéneo al que asistimos, incluso dentro del circuito privado. O sea, no es solo heterogénea la escuela pública, la escuela privada también es un lugar heterogéneo. Y bueno, adentro de estas dos categorías hay muchas instituciones, ¿no? Y creo que bueno, que cuando uno piensa escuela pública tiene que pensar en un arco muy grande de las escuelas rurales, que son un porcentaje muy importante de las escuelas de nuestro país, hasta las de las grandes ciudades, escuelas en ciudades muy ricas, escuelas en poblados muy pobres. Tiene que pensar que hay una heterogeneidad muy grande y que paradójicamente no siempre los derechos se cumplen allí donde están los recursos para que se cumplan, claro, ¿no? También tendríamos que pensar qué es lo que atenta contra la escuela pública. Vamos a leer este titular, fíjate, dice: hay un intento de confrontar a la sociedad con la escuela pública. Es una entrevista al director del Mariano Acosta, y efectivamente muchas veces, y en algunos lugares puntualmente, hay un intento sistemático de desprestigiar a la escuela pública. Sí, pasa en nuestro país y pasa en otros lugares del mundo. Ajá. Hay un embate contra la escuela pública, hay un embate contra lo público y contra la escuela pública. Creo que es por su potencia democrática que la agreden, que la desfinancian, que la discuten, y también porque creo que la experiencia de los 90, de los primeros años de la década del 2000, nos dejaron sobre la mesa que había un vínculo muy sólido entre escuela y comunidad, muy sólido. Otras instituciones pudieron privatizarse, pudieron desarmarse. La escuela, sostenida por los padres y las madres, no solo por los docentes, digo, en articulación con los padres y las madres, se sostuvo como espacio público. Y esto creo que es leído desde algunos sectores como una amenaza. Y muchas veces se intenta horadar tanto el prestigio de los docentes como las relaciones entre familias y escuelas. Sí, como espacio de cuidado en momentos muy críticos del país. Ahora, en nuestro país se ha ido extendiendo la obligatoriedad y el tema es, bueno, por un lado hay obligatoriedad, por otro lado, ¿quién garantiza y qué condiciones hay que crear para que esa obligatoriedad se cumpla? Bueno, a ver, la obligatoriedad es aquello que hace que obliga tanto a las familias a enviar a los niños a las escuelas como a los estados locales a generar las condiciones para que esos niños vayan. Esto se ha ido complejizando con las décadas que fueron corriendo desde 1880, 1875, según qué hito pongamos, a la actualidad. Pero en este momento sabemos que solo con abrir escuelas y abrir las puertas de las escuelas no alcanza, que hace falta una trama de sostén y que no es responsabilidad exclusiva de los grupos familiares que muchas veces están atravesados por situaciones de mucha vulnerabilidad. Ahí los estados tienen que tener una parte activa. Y creo que... Y esa parte activa, digamos, seguramente no contempla solo el nivel inicial, el nivel primario, la escuela secundaria, también a aquellos que son adultos, que no han podido completar distintos niveles, pero que quieren acceder. Por supuesto. Dice esta nota, abrir las aulas para 3 o 4 niños.
Esto es perdón que te interrumpa, pero me parece que es muy interesante porque uno puede preguntarse, a ver, ¿y cuántos alumnos tiene que tener una escuela para que sea válido abrirla? ¿No? Nosotros fuimos con las cámaras del programa hace muchos años a una escuela de Islas en la que efectivamente había 3 alumnos. Y esos alumnos era muy difícil que puedan ir a otra escuela por las distancias. Entonces, qué importante ahí es que el Estado diga, sí, esta escuela vale para 3 alumnos. Es que una escuela es mucho más que una institución que instruye niños. Una escuela es una trama que se arma alrededor en ese territorio. Una escuela es el lugar donde una mujer que está siendo abusada o golpeada o que se siente en una situación de indefensión puede ir a comentarlo. Una escuela es el Estado en todos los lugares de la patria. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, hace muchos años, estoy hablándote de 1999, escribimos con Patricia Redondo un artículo donde hablábamos de la escuela como última frontera de lo público. Cuando ya no queda nada, en algún paraje remoto hay una escuela. Bueno, vamos a ver si esto se cumple, vamos a retomar este tema y te invitamos, por supuesto, a incluirte con nuestros 2 próximos invitados en el bloque que sigue. Ya volvemos. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas. Volvió a Musimundo el Musi Sale. Aprovecha hasta el 9 de abril descuentos de hasta un 30% y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Festival País 2023. Provincia de Buenos Aires. Fiesta Nacional del Automovilismo en Balcarce. Sábado a las 15. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión pública. Siempre es arbitrario elegir la película del año, pero si hablamos de 1970, de una película romántica, seguramente elegiríamos Love Story. Vos leíste la novela de Eric Segal. Eso significa que lloraste las 2 veces. Felipe Piña viaja al año 1970 y trae historias para contar. Houston, hemos tenido un problema. Fue la frase de los astronautas de la nave Apolo 13, que luego se usaría para otros problemas en otros contextos. Archivo General de la Emoción. Sábado, 20 horas. Televisión pública. Este encuentro con Gardel marcará el destino de Astor. Documental con grabaciones inéditas. ¿Quién es Piazzolla? Al final le tuvo que decir que yo tocaba el bandoneón. Ella no sabía. Narrado por Paula Mafía. Pero de 100 notas que escribía, Troilo le borraba 20. Entonces Astor se va. Con Daniel Piazzolla. ¿Soñás con el nonino a veces? Sí. La vida de Astor y la revolución del tango. Piazzolla es llamado el revolucionario del tango porque crea un alfabeto nuevo. Tango Nuevo. Astor Piazzolla. Documental de Daniel Rosenfeld. Sábado, 21 horas. Televisión pública. Estamos en Unísono, el programa federal donde toda la música del país llega a tu casa. Sábado, 23:15, al término del documental Francisco, Televisión Pública. Cerramos el domingo futbolero y abrimos toda la información que tiene que ver con el fútbol argentino, el fútbol internacional. Hay promesa de buen fútbol. Vamos a ir fin de semana tras fin de semana dando lo mejor
y bueno, para llegar a lo más alto. Con lo mejor de cada fecha. Vamos a darle una alegría ahora a la gente. Con más info que no falla. No erramos goles. Los domingos seguimos en racha. La autoestima se eleva, bueno, hay que saber aprovechar. Zona Mixta, domingo 23:30, Televisión Pública. Torneo Federal A. La televisión pública viaja a Formosa. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Sol de América de Formosa, Crucero del Norte de Misiones. Domingo, 16:50. Televisión Pública. Ciclocruces en el Palacio San Martín. Un espacio emblemático que se abre a la comunidad desde la música. En la primera edición, artistas consagrados y emergentes. Juan Ingaramo junto a la Orquesta Infanto Juvenil de Villa Fiorito. El Palacio Cultural, domingo, 22:30. Televisión Pública. Hacer pensando y pensar, haciendo escuelas para la vida. Bueno, sumamos ahora a Maru Bieli, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, y a Pablo Francisco, que es secretario de Condiciones de Trabajo y Ambiente de UTE. Aprovecho para agradecer la Agenda 2023 de UTE, la escuela Enseña, Resiste y Sueña. Y retomamos entonces el tema de la escuela pública, pero saben ustedes que nosotros recibimos muchos mensajes con preocupaciones diversas, pero puntualmente muchas de ellas son de la ciudad de Buenos Aires, por lo que trataremos de tener más información sobre lo que ocurre, sobre lo que falta, sobre qué se está haciendo. Maru Bieli, contanos un poco cuáles son las preocupaciones desde la Comisión de Educación de la legislatura. Bueno, como te llegan mensajes a vos, Mirta, y como le llegan al programa, también llegan a la legislatura. Familias muy preocupadas, docentes, estudiantes muy preocupados por la situación en la que están muchas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la jurisdicción más rica del país, que en algunos casos tiene el doble y en otros casos 5 o 6 veces más presupuesto que otras provincias. Y sin embargo, el recorte en materia de infraestructura y de educación en general en los últimos 15 años ha sido sistemático. Las preocupaciones son por las condiciones. Infraestructura es un gran problema acá. ¿Y abarca qué, en este caso concreto, la infraestructura que está faltando? Desde nuevas escuelas, hay más de 50.000 niños y niñas en la ciudad de Buenos Aires que no tienen vacantes en la escuela pública. ¿En qué nivel? Fundamentalmente en el nivel inicial, pero ocurre en todos los niveles, fundamentalmente en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad tenemos un problema muy grande de falta de vacantes del nivel secundario. Escuelas nuevas que no se piensan construir. Nosotros todos los años votamos el presupuesto. En el plan plurianual de obras, es decir, para los próximos 2 años, el gobierno de la ciudad no tiene previsto la construcción de una sola escuela. Entonces, por un lado, faltan vacantes, faltan escuelas nuevas. Y por otro lado, la condición de infraestructura de las escuelas que ya existen. Nosotros hemos visto la ola de calor dejó muy expuesta la situación de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En muchos casos han tenido que suspender las clases. Me va a corregir Pablo que tiene los datos muy precisos, pero al día de hoy todavía hay escuelas que no pudieron retomar las clases producto de los problemas vinculados a la electricidad. Hemos recibido familias, cooperadoras escolares que se hicieron cargo de comprar aires acondicionados y el gobierno de la ciudad no los colocó. De lo que se trata, Mirta, es de alguna suerte de... a mí me sirve compararlo, o siento que se puede comparar con lo que el menemismo hizo con las empresas del Estado en los 90. Ese es el plan que tiene Soledad Acuña y Larreta para las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se da en este caso la privatización? Porque en los 90 era vaciar,
para que luego construir la idea y el discurso y ganarla cierta legitimidad y cierto consenso respecto de que tenían que estar en manos del Estado. En este caso, ¿cómo se logra? Bueno, hay muchas familias en la Ciudad de Buenos Aires que están renunciando a la escuela pública, trasladándose a la escuela privada, porque la escuela pública, el desgobierno como política sistemática hace que se renuncie a condiciones que tienen que tener la escuela para garantizar el aprendizaje de los niños y las niñas. Algunos de los datos que tenemos, Escuela 18 del Distrito 18, nos comentaban que cuando quieren poner aire comprado por la cooperadora, que habría que ver si esto es lo que corresponde, salta la térmica y esto trae riesgo de incendio. Pasa algo parecido en la escuela número 6 del Distrito 8, donde se quemaron los ventiladores que compró la cooperadora también. Y acá vemos una tapa de un diario, un titular que dice: en Cava las aulas tienen problemas estructurales, siguen las fallas eléctricas en escuelas públicas. Entonces, contanos un poco, Pablo, qué es lo que ustedes observan, cómo reacciona la comunidad. Primero destaco esto que decía Maru, que esta preocupación es de la comunidad educativa en su conjunto. No es solo de docentes, sino que de estudiantes y de las familias. Porque las condiciones de infraestructura constituyen la base material sobre la cual se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, cuando los afectados son tanto docentes como estudiantes. Bueno, nosotros vamos relevando estas situaciones en conjunto con la comunidad educativa. El año pasado, desde la UTE, en el marco de la multisectorial por la escuela pública, constatamos y registramos más de 200 edificios escolares de la ciudad con graves problemas de infraestructura. Estamos hablando sobre un total de 950 edificios, esto es más del 20% de los edificios escolares. Este año, con el tema de la ola de calor, registramos que más de 400 edificios escolares tenían problemas para garantizar el funcionamiento de ventiladores, de aires acondicionados. No tenían tampoco ventilación cruzada, que era algo que veníamos reclamando durante la pandemia. Entonces, esa baja presupuestaria que hay en la educación en la Ciudad de Buenos Aires y puntualmente en infraestructura escolar, que en los últimos 10 años bajó más del 50% el presupuesto de infraestructura, tiene un correlato en el día a día y tiene una consecuencia, que es la falta de vacantes, las problemáticas que hay en las escuelas que generan suspensiones de clases. Nosotros tenemos muchísimas escuelas, este año tenemos registrado más de 50 escuelas que debieron suspender su actividad por fallas eléctricas, por falta de agua, por no poder garantizar las condiciones de refrigeración. Entonces, es un problema que sin dudas está afectando a la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. Llama la atención cuántas organizaciones de familias hay en la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo una era Familias por el Retorno Seguro, creo que esto fue en ocasión del segundo año de la pandemia, otras por los temas de vacantes, y también son muy activos en este sentido los propios estudiantes. ¿Se convoca a la legislatura, a autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad? Bueno, desde que yo soy legisladora, que se van a cumplir 4 años, la ministra de Educación vino en una oportunidad a presentar una reforma del Estatuto Docente que luego resultó ser algo muy acotado, ¿no? La planteaban como una gran transformación. Y lo cierto es que frente a cada situación que se acerca a la legislatura, intentamos gestionar mesas de trabajo, intentamos ir hacia el diálogo porque entendemos que hay muchas cosas que solo se resuelven con un poco de voluntad y que son fácilmente resolvibles. Pero bueno, no tenemos la mejor de las suertes con esta ministra. El diálogo no es una de las características de su gestión. Yo, Mirta, te quiero agregar una cosita más respecto de las condiciones, además de infraestructura, que es algo que venimos relevando y sistematizando en la Ciudad de Buenos Aires, que es igualmente importante, que es la cantidad de horas libres que quedan en la ciudad, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, porque no hay docentes para cubrir los cargos. Todos los días en la Ciudad de Buenos Aires quedan cerca de 100 cargos en el nivel primario sin cubrir. ¿Y a qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se debe? Tenemos emergencia docente, que quiere decir que se reciben menos docentes que los que necesitamos para garantizar el derecho social a la educación en las escuelas. Y sin duda, además de que este gobierno se ha dado una política sistemática frente y contra
a las instituciones que forman a los docentes en la ciudad. Recordemos la pelea por los 29 institutos de formación docente. Yo creo que está muy atado también a las condiciones laborales de esos docentes y a su salario. Nosotros hicimos un cálculo. Si uno calcula las canastas básicas regionales y los compara con el salario docente, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, en el ranking de los 24, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, están número 21. O sea, son de los docentes que menos poder de compra tienen en todo el país. Entonces, frente a estas condiciones y frente a una campaña de desprestigio muy grande, ¿no?, por parte de las autoridades, que como decimos puede suceder en otro ámbito, puede suceder en el ámbito empresarial, lo que no puede pasar en materia educativa es que quien tiene que conducir el sistema, quien tiene que gestionar el sistema, desprecia aquello que tiene que conducir, porque a los docentes son el principal aliado para la gestión educativa. Entonces, si hay una política en términos simbólicos, sistemática de desprestigio, y además, en términos materiales, no hay un reconocimiento salarial, ¿quién va a querer ser docente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso, esta es una de las condiciones que hace que también tengamos un problema muy grave en materia de horas libres, de horas que se pierden. Y horas libres también, supongo, en nivel medio, ¿no? Muchísimas. Es gravísimo porque realmente que un alumno vaya a la escuela y su docente no esté, es violento, es un acto de violencia del que no son responsables seguramente los docentes. Ahora pienso en relación a esto que señala Maru, Sofía, faltan docentes, ¿cómo habría que promover, estimular? Porque por un lado uno ve docentes con una enorme vocación, por otro lado faltan. Bueno, yo creo que la docencia hoy está en un lugar complejo, ¿no? No está fácil estar en las escuelas hoy, cuando además las jurisdicciones no cuidan a esos docentes, está más difícil. No es solo un problema de Cava, creo que hoy está difícil estar en las escuelas y creo que tenemos que, post pandemia, la pandemia fue como quitó un velo, ¿no? Nos dejó ver la complejidad del trabajo docente. ¿Y qué significa cuidar a los docentes? Cuidar a los docentes es darles herramientas, pensar un puesto de trabajo que no sea 100% frente a estudiantes, que permita la trama colectiva. Tenemos que pensar otra escuela. Pareja pedagógica, por supuesto. O sea, en algún caso será la pareja pedagógica, en otro caso será que haya docentes rotativos, otros agrupamientos de los estudiantes. Obviamente lo mismo que sirve para primaria no sirve para secundaria, pero de verdad hay que pensar otro puesto de trabajo de manera que un joven o una joven quiera ser docente. Y creo que no tiene que ver exclusivamente con el salario. Creo que es más complejo, que tiene que ver con las dificultades que tenemos todos los adultos frente a las generaciones jóvenes para estar ahí y que una política de Estado seria al respecto tendría que nombrarlo, ¿no? Ahora, Pablo, cuando hablamos de los problemas de infraestructura que están especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, eso no quiere decir que en otras provincias no haya. Lo que pasa es que simultáneamente hay que analizar si otros ministerios de educación están llevando a cabo acciones para mejorar la situación del sistema educativo. Si tomamos, por ejemplo, en cuenta la provincia de Buenos Aires, seguro que hay muchas escuelas que todavía no resolvieron sus temas de infraestructura, pero se inauguraron 1.500 escuelas nuevas en estos últimos años y se trabajó en infraestructura de otras tantas. La infraestructura también, pregunto Pablo, tiene que ver con temas de higiene, ¿no? Sí, de higiene, de salud. Digo, la verdad que cuando hablamos de los problemas de infraestructura, como veníamos hablando, estamos hablando de que están en riesgo la salud de docentes y de estudiantes. No solo la salud física, sino también lo que tiene que ver con lo psicofísico, con los riesgos psicosociales. Viendo, son los alacranes, sí. Esta fue la novedad del 2023. El Lengüitas. El Lengüitas. En el Lengüitas creo que no hay antecedente de esto que ocurrió, que se trató de minimizar, me parece. ¿Cómo fue esa situación, Pablo? Nos enteramos a través de las delegadas de la escuela, de la presencia al principio de un alacrán, después de un segundo. A través de la escuela se hizo el alerta correspondiente, bueno, se reclamó la intervención
por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Después se fumigó, pero no se quiso suspender las clases, lo cual generó que salieran más alacranes todavía por el edificio escolar, que algunos docentes y estudiantes estuviesen con un malestar. O sea, toda una jornada que fue caótica, que también estamos diciendo eso, cuando se sostiene que a rajatabla tiene que haber determinada cantidad de días, nosotros tenemos que analizar en qué condiciones se dan esa cantidad de días en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por otra cosa que decía, nosotros puede haber problemas en las escuelas, puede surgir algo. Lo que no hay es mesas de trabajo con el gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos mesas de diálogo, no se escucha a la comunidad educativa, porque dentro de lo que se hablaba antes, el tema de la mercantilización de la educación, impera la prioridad de las empresas de mantenimiento, infraestructura escolar, que deja de lado las prioridades de la comunidad educativa. Y muchas veces la comunidad educativa, que somos quienes más conocemos lo que pasa en una escuela, en un edificio escolar, no somos escuchados y bueno, y por otras cuestiones se definen otras obras, otras intervenciones. Claro, hay temas que comentan los docentes cuando escriben. Algunos son de larga data, como por ejemplo las viandas. Otros son absolutamente actuales, como la situación de explosión que hubo en una escuela. ¿Qué pasó? Bueno, sí, fue una falla en el tablero, producto de una obra que había quedado inconclusa por parte de infraestructura escolar en una escuela del barrio de Abasto, si mal no recuerdo, Balvanera, en la ciudad. Podemos verlo en un video, esto que estamos hablando, la situación de explosión de la escuela del barrio de Once. Lamentable. Esto es Avenida Pueyrredón y Sarmiento. Cava, sí, el gobierno de la ciudad. Esto es Cava. Fíjense en cómo salen los chicos. Ahí recién llega la policía de la ciudad. No, poco difundido esto, no se vio demasiado en los canales de televisión. Podía haber sido un problema gravísimo. Y entonces, Maru, en esas situaciones, ¿qué se hace en la comisión puntualmente de educación? Bueno, en este caso, como en tantos otros, nosotros hacemos las presentaciones formales de pedido de informes, de declaración de preocupación. El problema, Mirta, es que la composición de la legislatura es bastante compleja. Te digo, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Educación por el Frente de Todos. Desde que arrancó el año, el 1 de marzo, desde que vino Larreta al primer día, digamos, de trabajo legislativo, la Comisión de Educación todavía no se reunió. Todavía no tuvimos reuniones. 150 proyectos de ley tiene el Frente de Todos presentados, cajoneados en esa comisión, que intentan darle respuesta desde a cuestiones puntuales de construcciones de escuelas que sabemos que faltan en determinados distritos escolares, hasta una ley marco de financiamiento educativo, de elevar el presupuesto de educación al 30%, que resolvería muchos de los problemas. Y lo que más bronca da, cuando uno ve estas imágenes y en la cotidiana, es que tenemos condiciones en la ciudad de Buenos Aires que nos tendrían que permitir estar discutiendo otras cosas. Que en la ciudad más rica del país, en donde no tenemos por ahí la complicación que tienen otras jurisdicciones de distancias geográficas enormes entre una escuela y otra, complejidades del orden de lo climático. No. Vivimos en una ciudad que además en términos presupuestarios, vuelvo a decirlo porque es muy importante, nos tendría que permitir tener escuelas completamente equipadas en términos de tecnología, becas estratégicas para las carreras que querramos fomentar, boleto estudiantil para el sector terciario y universitario, entre tantas otras cosas, y tenemos que estar discutiendo alacranes y explosiones en tableros eléctricos. Claro, y la Comisión de Educación, ¿cómo está integrada? Porque vos pertenecés al Frente de Todos, pero están representados
otros partidos políticos. Exactamente, hay representantes de la izquierda, hay representantes del Partido Libertario, hay representantes del interbloque de Juntos por el Cambio, del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Quien preside la Comisión de Educación es Manuela Turte, que es miembro del radicalismo, digamos, del Partido Radical de la ciudad. ¿Y cómo son las discusiones al interior de la comisión? Complejas, porque vieron que también estamos en un escenario en el cual la derecha corre cada vez más, ¿no? Los límites de la discusión respecto a cosas que quizás hace 2 o 3 años eran impensadas de discutir en la legislatura, como por ejemplo, trataron de que discutamos si los estudiantes que venían de la provincia de Buenos Aires a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, un proyecto presentado por Quienast, interbloque de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, tenían que tener algún tipo de retribución a la ciudad. Esos son los proyectos que también están presentados en la legislatura, que la verdad es que por suerte tampoco avanzan, ¿no? Solo hemos tratado algunas leyes, hemos tratado una ley muy compleja de organización del sistema de cooperadoras escolares el año pasado en la ciudad, que también lo denunciamos porque un claro ejemplo de cómo opera el discurso de la antipolítica, tratando de coartar las posibilidades de expresión de un sector organizado de la comunidad educativa, que son las cooperadoras escolares, que no hacen política partidaria, pero que cuando dicen faltan recursos, en realidad están defendiendo la escuela, están cumpliendo con el rol que una cooperadora tiene que cumplir. Con todo lo complejo que implica que las cooperadoras de escuelas con comunidades que tienen mayor poder adquisitivo pueden resolver algunas cosas y otras no. Te despedimos solo porque tenés que irte. Nosotros nos vamos al próximo bloque. Seguimos con Pablo Francisco y Sofía Tisted. Haciendo escuelas para la vida. Todos los días tengo que tolerar con gente que me discrimina. Este estado elefantiásico que lo único que hace es entorpecer las gestiones. No es contra nosotros, es contra la gente. Nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales, primer punto. Fue una cosa que inventaron desde la política. Se ha generado un volumen tan grande que se está tornando inmanejable. Que los militantes sociales son el espejo en donde la política no se quiere ver. Todo aquel que te dice vamos a convertir los planes sociales en empleo te está mintiendo. La 7ª temporada de la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ciencia Argentina. El cielo está bárbaro. ¿Qué les parece si nos vamos a dar una escapadita, nos vamos fuera de la ciudad? Sí. Y vamos a ver un cielo de verdad. En todos los campos. Básicamente somos nuestra memoria, digamos, es a partir de nuestros recuerdos que construimos nuestra personalidad o quiénes creemos que somos, quiénes son los demás. Mentes al servicio de la investigación. 7ª temporada, increíble. 7ª temporada de ser el programa que muestra la producción científica que se hace a lo largo y ancho del país, porque en la Argentina se hace ciencia de calidad y federal. La Liga de la Ciencia, domingo, 20 horas, televisión pública. Que la historia interrogada, la escuela es mucho más que... Sigo pensando en lo que habíamos dicho en relación a cómo se intenta desprestigiar a la escuela pública y pienso entonces desde dónde, con qué argumentos se la puede defender, porque puede ocurrir que en algunos aspectos la oferta de la escuela privada, digo por ejemplo idioma, sea un poco más cuidada, pero cuando uno ingresa a las escuelas y ve las producciones de los chicos en todas las áreas, cuando uno conversa con los docentes que se han preocupado sistemáticamente por su formación, bueno, desde ahí me parece que podemos empezar a defenderla, ¿no? Yo creo que la escuela pública es un lugar único en el sentido de que tenés una posibilidad de encontrarte con un mundo distinto al que tuviste en tu casa hasta el momento en que ingresaste y con otros mundos que son los que traen los docentes, ¿no? Y que esto es muy valioso
es potente. Creo que la escuela pública se defiende de distintas maneras y se ven los resultados en distintos lugares, ¿no? Pensaba, a veces es cuando uno en un aula pregunta de dónde vienen, ¿no? Y muchos de los chicos y las chicas que tienen buenos rendimientos en la universidad vienen de escuelas públicas, tienen los pies en la tierra, no sé cómo decirlo. Hay algo de haber crecido junto con compañeras y compañeros que atraviesan distintas experiencias sociales, que yo creo que es un valor agregado de la escuela pública. No creo que sea exclusivo, la experiencia escolar es interesante siempre, pero creo que ese vínculo también con el Estado le da una riqueza singular. Me parece que hoy la escuela pública necesita ser defendida por estas cosas de las que veníamos hablando, ¿no? Porque está siendo desfinanciada, porque los docentes están siendo atacados o desprestigiados. Me parece que la escuela pública es valiosa y eso las comunidades lo saben, ¿no? Creo que hay estas redes de padres que se articulan por una vacante o para que se cumplan sus derechos, son una expresión del valor del espacio público para la educación de los niños y las niñas, ¿no? Bueno, hay distintos problemas específicos que a veces se plantean. Vamos a ver este titular que dice: le sacaron el plan social a casi 1.500 familias por no mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, lo primero que uno se pregunta cuando lee esto es si esa es la solución, ¿no? Sacar el plan social porque los hijos no van a la escuela, o no hay que indagar, ¿no? Según cuál sea la intención, seguramente. Sí, nos indignó mucho cuando surgió esta noticia. Primero, el año pasado se había anunciado que cambiaba el régimen para lograr la regularidad en la escuela para estudiantes, lo cual ahora se exige un 84% de presentismo por bimestre. Y ahora las consecuencias son esas, son familias. Nunca una familia no quiere mandar a sus estudiantes, a sus hijos e hijas a la escuela. Si no lo manda es por algo. Pasa algo, y en la escuela lo sabemos bien, porque históricamente cuando hay un chico o una chica que falta algunos días seguidos, llamamos, nos acercamos. En algunas escuelas hay promotoras sociales, que es gente del barrio que se acerca a ver qué pasa. Entonces, lejos de castigar, el Estado tiene que acercarse en esas circunstancias a ver cuál es la problemática, a llevar recursos y a dar una solución. La problemática puede requerir que la escuela articule, por ejemplo, con un servicio de un hospital, con otro ministerio. Totalmente, sobre todo en los barrios populares, porque esta medida está afectando a miles de pibes y pibas de barrios populares que ya tienen un problema para conseguir una vacante en la escuela pública, como decíamos antes. Tienen muchas veces problemas para tener una vivienda en condiciones dignas. Y también están teniendo problemas en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sur, para acceder a un turno en un centro de salud. Y la inasistencia a veces también se debe a problemas en la organización familiar interna para trasladar, para llevar a los chicos a la escuela. Porque eso es una cosa de todos los días, llevar, ir a buscar, llevar, ir a buscar. Entonces, ¿qué disponibilidad tienen los adultos, si es que hay en plural, en cada familia? Por eso decimos que el Estado tiene que acercarse, digo, lejos de decir, bueno, le sacamos el plan social o el subsidio, lo que sea, tiene que acercarse a ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasa en el territorio? Bueno, hay un entramado de organizaciones sociales, está la escuela, como decíamos antes, como representación del Estado, que hacemos docentes, un esfuerzo inconmensurable por dar ayuda a estas familias, siempre de manera colectiva, con el conjunto de la comunidad educativa. Pero nada reemplaza a la presencia del Estado, en este caso representado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un programa que data de muchísimos años en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Primera Infancia, y a partir de ese programa se crearon jardines maternales en muchas escuelas secundarias públicas de la ciudad. El tema es, como estamos leyendo ahora, el gobierno de la ciudad cierra jardines maternales argumentando que tienen baja matrícula. Es todo un tema, comentalo un poquito cada uno y
después yo agrego algo que me quedó pensando de este tema. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay una tendencia en la gestión primero de Macri, ahora de Larreta, que ante cualquier problema de una política o un nivel que ellos indican o ven que es un indicador bajo, cierran o clausuran esa política. Nosotros entendemos como cuando fue en su momento las escuelas nocturnas que quería cerrar la ministra Soledad Acuña, como ahora estos jardines maternales que si la matrícula es baja o consideran que no da el número, bueno, hay que fortalecer esa política lejos de cerrar esos espacios que tanto costó construir y conseguir. Claro, si la matrícula es baja, hay quienes consideran que en realidad lo que tiene es poca difusión, o sea, que la ciudad tiene escuelas secundarias nocturnas con jardines maternales, no lo saben todos los estudiantes, que contando con eso, con ese servicio, podrían cursar la escuela. Entonces, lo que parece que se hizo es cerrar algunos jardines maternales, fusionar otros. Cuando se fusionan, ya la distancia le impide a ese estudiante poder cursar. Me parece que es como un círculo vicioso, ¿no? Que va agravando la situación, ¿no? Las familias más empobrecidas son las que eventualmente no llevan los niños a la escuela, que a su vez son los que más necesitan de la escuela, porque no hay nadie que necesite más de la escuela que el que está más fuera del sistema, más al borde, más en una situación de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, salir a buscar trabajo para poder salir de la estructura de planes requiere una estructura de cuidado de la primera infancia. Recortar la estructura de cuidado de la primera infancia agrava la situación, particularmente de las mujeres, ¿no? Claro. Me parece que una política de ese estilo atenta principalmente contra las jóvenes, ¿no? Que son particularmente un sector muy perjudicado por todas las circunstancias de este tiempo, ¿no? O sea, los jóvenes, las jóvenes, pero más las mujeres. Y no me parece casualidad que se descuide el cuidado. O sea, porque una escuela secundaria obligatoria, con jóvenes madres, de alguna manera tendría que sostener esas jóvenes madres en las aulas a cualquier precio, aunque haya 2 bebés. Así es. O 1, no importa. Digamos, ahí hay algo que me parece que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de, bueno, no es un tema de número, es un tema de sentido. Imaginar una escuela que no deja afuera a las madres es imaginar una escuela democrática. Así es. Bueno, si volvemos al tema de infraestructura que hablábamos antes, nosotros escuchamos a docentes, a madres del Normal 5, que esto es lo que dijeron. En nuestra escuela, la Escuela Normal 5, es una escuela histórica, tiene más de 100 años. Tenemos un montón de problemas de infraestructura que no vienen siendo resueltos ya hace varios años. Tenemos problemas con el cableado eléctrico, que es una instalación muy vieja. Tenemos problemas que las escuelas durante esta ola de calor son muy calurosas, con pocos ventiladores, algunos son muy pequeños y no terminan de ventilar el conjunto de las aulas. Es una escuela además que es muy ruidosa, que eso dificulta mucho la tarea de enseñanza y aprendizaje por la cantidad de camiones y el ferrocarril que tenemos al costado. Es una escuela que además no tiene ningún patio abierto, siendo tan grande porque tenemos varias instituciones, la primaria a nivel inicial, 2 secundarias y el terciario, con una calle que nos separa y sin embargo no tenemos ningún espacio abierto donde podamos utilizar para poder tener otro tipo de educación también, un poco más lindo, un poco más apacible para todos los chicos. Y después tenemos también varias problemáticas con roedores, ya hemos tenido que suspender las clases en varias ocasiones por mucha presencia de ratas. Acá al lado se está haciendo una reconstrucción de la parte del ferrocarril y la mayoría, cuando se empieza a remover los escombros, vienen para acá y todo lo que fue la parte de desratización no se terminó de hacer integralmente como nosotros lo solicitamos. Así que son varios los problemas de infraestructura que tenemos y en la ola de calor se evidenció que al ser tan vieja esta escuela y con tan pocos arreglos, nos costó muchísimo dar clases durante todas estas semanas. Y la tarea docente nos afecta muchísimo. Yo soy maestro de 4º grado. Nosotros teníamos que comenzar con un proceso un poco más intensificado de enseñanza de la lectoescritura. Fue muy difícil realmente poder abordar estos contenidos con chicos que se desmayaban,
que tenían sangrado de nariz por las altas temperaturas, que les dolía mucho la cabeza, y uno que venía con diversas propuestas ya preparadas de antemano para poder avanzar en la lectura de libros que teníamos organizados y de escritura. Eso fue muy difícil. Lo mismo para el resto de las áreas, tanto para matemáticas o para ciencias. Nosotros tuvimos que rearmar todos los contenidos y las propuestas didácticas en función de una situación que nos era totalmente anormal, pero con aulas que no estaban preparadas. Entonces tuvimos que bajar al patio, logramos una unidad con las familias muy importante, nos hemos organizado en común y debatido esto: cómo están mis hijos en la escuela, cómo podemos ayudarlos ustedes. Hemos hecho asambleas comunes, hemos hecho incluso movilizaciones a la puerta de la escuela común, y esto es algo muy importante porque entre el agobio, el cansancio y la bronca también surge cosas lindas como la autoorganización, que yo creo que le da a la escuela otro carácter, donde las familias entran a la escuela y nos unimos mucho más. Yo tengo una hija en primaria, en 3er grado, y un hijo en 3er año de la escuela secundaria. Y esta semana lo que nos contaban los chicos cuando llegan a casa es cómo sufrieron el calor. Hasta lo que más nos llamó la atención es que nuestra nena de 3er grado, 9 años, que va a cumplir 9 años, darse cuenta que el ventilador donde estaba ubicado había que elegir o al docente o a los alumnos. Y eso, al haberlo sufrido el calor, fue un tema entre los chicos, y ya ellos mismos tenían observaciones con respecto a la escuela, que teníamos que salir al patio, que arriba hace frío, que abajo hace calor, que mejor te toca la ventana, mejor este salón que otro salón. O sea, esta ola de calor hizo que también los chicos fueran un poco más conscientes del estado de la escuela. Hablando del calor que sufrieron en las aulas, se interrumpieron muchas las actividades. Mi hija tenía expectativas con un trabajo de plástica, con toda esa expectativa se le pinchó porque había que parar la clase para salir al salón. Esta es una escuela con mucho ruido en el patio, con mucho ruido arriba, abajo, las ventanas. Entonces termina siendo un día con una expectativa de hacer un trabajo que nunca se logra. O se interrumpe por el ruido o se interrumpe por el calor. Mi hijo, que está en la secundaria, un poco más comprometido con respecto a su escuela, qué es lo que sucede, lo que hace el centro de estudiantes. Las observaciones de él siempre tiene que ver que hace 3 años que ve lo mismo, el mismo ventilador que no funciona, la misma pantalla que tiene para proyectar las clases que no se ve. Y las observaciones de mi hijo con 15 años es como que siempre son los mismos problemas, nada se soluciona. A mí lo que me pasa como familia es que cuando veo que se arregla la escuela siempre es la fachada, es cómo están las paredes, cómo está esa bienvenida a la escuela, pero lo importante sucede adentro. Ahí está lo importante de nuestros hijos, tienen que estar atentos, tienen que estar cómodos. Suceden cosas donde los chicos no pueden aprender, donde los docentes no pueden enseñar. Yo siempre tengo esta sensación de que llega febrero o marzo y vos escuchás esta frase que dice: te esperamos, volvemos a la escuela. Pero cuando mi hijo entra a la escuela no se siente bienvenido. Sí hay una fachada que parece que te está esperando, pero el interior de la escuela nunca te espera. Bueno, le agradecemos al maestro Federico que escuchamos primero y a esta mamá con tanta claridad. Federico decía, la escuela es ruidosa. ¿Eso alguna solución debe tener? El tema es, ¿se buscan soluciones, se arrastran los problemas, se aprovecha el verano para poner a la escuela puesta a punto? No, bueno, este verano en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no hubo ninguna obra. Muchas de esas obras quedaron obras inconclusas y algunas comenzaron el primer día de clases. Entonces tuvimos escuelas que la primera semana no tuvieron clases justamente porque empezaba una obra y obstaculizaba y dificultaba las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En el Normal 5 hace 2 semanas estuvimos, hicimos un relevamiento de infraestructura, nos aseguramos que la conducción hubiese elevado todas las alertas de acuerdo a los problemas que tenía la escuela. ¿Cuál fue la respuesta que tuvimos? Cambio de baldosas en la puerta. Es lo que decía la mamá, claro, era lo que decía Federico. Lo que se ve. Es la fachada y lo que se ve. Y adentro, el Normal 5 tiene una serie de problemáticas que son cada vez más complejas y cada vez dificultan más la actividad escolar. Entonces se está generando un quilombo, un enorme problema, pero bueno, la verdad que nos preocupa mucho eso.
Claro, cuando uno habla de infraestructura, la infraestructura abarca muchos aspectos. Por un lado, la seguridad, estuvimos hablando de eso, pero también, y lo planteaba la mamá a lo mejor en otros términos, también la estética. La estética tiene que ver también con el respeto a los alumnos, con ofrecer una escuela en un ambiente grato, porque el abandono realmente de todo eso que veíamos, las paredes descascaradas, es violencia. Sofía, me pregunto si la formación docente incluye trabajar estos temas relacionados con el derecho a la educación, y en ese derecho a la educación, ¿cuál es el rol del docente? Yo creo que sí, que hoy esto es agenda de los institutos de formación docentes y de las universidades que forman profesores. Creo que hay una preocupación, que hay materias que abordan este tema, pero hay una preocupación que experimentan los estudiantes en la propia formación. Es decir, aquí el Normal 5, del que veíamos imágenes, es un instituto de formación docente, es decir, los problemas que están teniendo esta mamá y este docente de primaria también los tienen ellos como estudiantes. Entonces, no solo es contenido, sino que también es parte de la experiencia que tienen en la propia formación. Creo que tenemos que dar una discusión, o sea, que una escuela esté mal en términos de infraestructura, habla de la consideración de los sujetos, ¿no? ¿Cómo pensamos a los sujetos que están adentro de esa escuela? Y como decía, me parece que era Maru antes, en una jurisdicción en la que sobra el dinero, en que las plazas se les cambia el pasto cada 15 minutos, que no haya plata para reparar la pared o el pizarrón o no sé qué era lo que veíamos recién, realmente, por lo menos para mí, es un dato que merece ser leído, ¿no? O sacar, como decíamos antes, el plan social sin buscar soluciones alternativas, porque de lo que se trata es de facilitar la cursada, crear las condiciones para que aquellos que quieren ir avanzando en sus estudios puedan hacerlo, lo que no significa facilismo de ninguna manera. Te pregunto algo también, ¿vos crees que esto es un tema, ya dijimos que no es un tema de presupuesto en la ciudad más rica, pero habiendo presupuesto, si esto no se hace, quiere decir que hay subejecución de ese presupuesto? Sí, hay aparte de la baja del presupuesto, un gran problema en la ciudad de Buenos Aires es la subejecución de ese presupuesto. Y eso es algo que también venimos denunciando y hacemos un seguimiento, porque es dinero y recursos que no se vuelcan a las escuelas públicas de la ciudad. Sin ir más lejos, para este año quedó del año pasado un remanente de 130.000 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires que no se ejecutó, con lo que se podría haber hecho una gran cantidad de cosas, no solo en educación, también en salud, que es otro presupuesto que también viene a la baja. En salud pública. En salud pública, que viene a la baja en los últimos años. Pero paralelamente, y esto que decíamos antes, que decía Maru, el tema de la ciudad más rica del país, nosotros vemos que hay presupuestos como el de pauta publicitaria, que creció en los últimos años un 400%, y tenemos el de infraestructura escolar que viene reduciendo su presupuesto. Bueno, teníamos testimonios también del Normal 7, los vamos a guardar porque se nos fue el tiempo. Nos vamos a la bibliografía y ustedes me van ayudando. Tenemos un primer libro que tiene muchos años, seguramente lo conoces, Sofía, es de varios pedagogos de nuestro país que han trabajado mucho el concepto de escuela pública y todavía tiene vigencia. Los sentidos de lo público, reflexiones desde el campo educativo, la compiladora es Miriam Felfeber. Y vos, Pablo, nos vas a decir esta cartilla informativa muy brevemente de qué se trata. Sí, eso de condiciones y medio ambiente de trabajo, sobre los riesgos psicosociales, que antes decíamos que las condiciones de trabajo afectan no solo en lo físico, sino también lo que tiene que ver con las condiciones psicosociales. Los últimos dos que vamos a ver son 12 cuadernillos de congresos pedagógicos. Contanos, bueno, contienen artículos de docentes, ¿no es cierto? Y abarcan, yo los estuve mirando, los más diversos temas. Hay experiencias de docentes que trabajaron con matemáticas, con la ESI, y bueno, y se les ha dado la oportunidad de publicar. Muestro, comenté antes, esta agenda de UTE del 2023,
y me tengo que despedir de ustedes porque se nos fue el tiempo. Me voy a despedir de todos. Bueno, ustedes saben que la escuela pública argentina, gratuita, laica, obligatoria, no se dio, no es la que tenemos por arte de magia, sino que ha sido una conquista de lucha de la comunidad educativa de muchísimos años. Por eso es importante seguirla defendiendo. Y cuando hablamos del derecho a la educación, todos tienen derecho a acceder a la escuela pública y ningún gobierno tiene derecho a obstaculizar ese acceso. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Confianza y cada